Hola a todos, buenas tardes. En este video, en esta clase asincrónica, vamos a trabajar un punto importante de lo que es la discusión en torno al proceso de investigación, que es lo que podríamos llamar, siguiendo a Samaha, la instancia de validación expositiva. Es decir, nosotros ya construimos un diseño de investigación, ya lo llevamos adelante, ya hicimos un trabajo de campo, ya hicimos un análisis de esos datos que construimos, recogimos. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Con ese conocimiento construido, con esa información relevada, cómo lo compartimos, lo comunicamos, lo publicamos y cómo hacemos eso en el marco de lo que podemos llamar el campo científico con las particularidades que tiene. Vamos a compartir una pequeña presentación. Aquí estamos. Bien, entonces un poco la discusión es cómo pasamos de este proceso que supone construir conocimiento a compartir ese conocimiento construido. ¿Qué implicancias tiene esta cuestión? Vamos a empezar recordando, siguiendo Juan Samaha, que la exposición de los resultados de nuestra investigación no es un elemento que es externo a el proceso mismo de investigación, sino que antes bien es parte de la investigación y por tanto se rige por una serie de normas, criterios que están en constante discusión y disputa. Entonces, por ejemplo, la actividad de presentar una ponencia en un congreso forma parte del proceso de investigación en su última y cuarta instancia, según los planteos de Juan Samaha, como momento de validación expositiva. Ya el término validación nos está invitando a pensar que no se trata solo de, digamos, mostrar lo que hicimos y que la gente aplaudo, se muestre apática o entretenida, sino que tiene que ver con algo del orden de la evaluación. Es decir, nuestros pares, la propia comunidad académica, hace su intervención más o menos, ¿cómo les puedo decir? Propositiva, más o menos agresiva, según el caso, diciendo, bueno, esto que se construyó es conocimiento válido o no. La validez de ese conocimiento, que es la gran preocupación de la epistemología, nos acompaña todo el camino de la investigación, desde que planteamos el problema, cuando elegimos las técnicas, cuando las llevamos adelante, cuando construimos nuestro marco teórico y cuando exponemos los resultados, ¿no? Y eso de exponer los resultados va a tener formas bien distintas, como vamos a ver en un ratito. Retomando algunos aportes de Pierre Bourdieu, que analiza lo que él denomina el campo científico, no sé si ustedes recuerdan que la teoría relacional de Pierre Bourdieu nos propone pensar las distintas escenas de la vida social como campos y campos donde se juega y ese juego supone disputa y la disputa es entre actores y es por un determinado capital. La ciencia tiene su propio capital, que es el denominado capital científico. Entonces va a decir Bourdieu, el campo científico es ese sistema de relaciones objetivas entre posiciones adquiridas en luchas anteriores, es el lugar donde se va a dar una lucha competitiva que tiene por desafío específico el monopolio de la autoridad científica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el campo específico, que es el campo científico, tiene sus propias reglas de juego, su propio capital, que es la autoridad científica. Lo que disputamos a la academia es tener el monopolio, la conducción, la hegemonía de la autoridad científica, de decir, esto es ciencia, esto no es ciencia. Y haciendo más concreta esa afirmación, lo que se disputa es decir, por ejemplo, esto es trabajo social, esto no es trabajo social. Esto es trabajo social crítico, esto no es trabajo social crítico. Esto es un enfoque de derechos, esto no es un enfoque de derechos. Fíjense si no es importante esta disputa porque ahí se juega lo que vamos a dar por cierto, por válido, por consiguiente lo que vamos a propender a hacer en nuestra propia intervención e investigación. Ahora, ese campo no es una planicie llana y sin obstáculos y sin rugosidades y sin texturas, sino que es un sistema de relaciones que de alguna manera heredamos, recibimos, ¿no? Se consolida en luchas anteriores
una determinada topología de capitales y de posiciones, ¿sí? Hay actores en el campo científico que tienen más monopolio de la autoridad y otros menos, ¿sí? A eso Bourdieu le va a decir los recién llegados. Si nosotros miramos un poquito la conformación de lo que es el campo académico, vamos a ver que, por ejemplo, los estudiantes tienen un capital científico menor respecto de lo que podría ser un investigador formado, ¿no? Ya consagrado, entre comillas. Y de eso se va a tratar lo que vamos a llamar también las estrategias de subversión, ¿sí? Para cambiar las cosas hay que elaborar estrategias y esas estrategias suponen también distintas decisiones que los distintos actores del campo pueden ir tomando. Decisiones de compartir capital, decisiones de acumular capital, decisiones de empoderar a los recién llegados, decisiones de dejarlos, digamos, de limitarles el acceso al campo, ¿no? Y de eso se trata también, pensar estrategias dentro de la formación para poder socializar, ¿sí? Así como disputamos la socialización de los medios de producción, la socialización de la riqueza, ¿no? De un país, por ejemplo, también es relevante en espacios como estos discutir cómo socializamos, ¿sí? La autoridad científica dentro de los actores tradicionales del campo y también discutiendo las fronteras del campo científico a partir de los debates que estuvimos transitando cuando analizamos, por ejemplo, la perspectiva descolonial y nos proponíamos pensar en términos de diálogos de saberes, de alguna manera dudando de esa distinción tan tajante entre el saber científico y el saber popular. Bien. Ahora, las cosas son como son, no como queremos, pero es muy importante imaginar cómo las queremos para transformar como son. Entonces, ¿cómo son las cosas en el campo científico, donde el trabajo social además tiene un lugar súper subalternizado, aunque venimos en un proceso, digamos, muy fuerte de disputa política dentro del propio campo académico, como colectivo profesional, disputando no solo lugares en el campo académico, sino lógicas, que es lo más interesante para mí, ¿no? Más que buscar un lugar donde algún individuo particular con el título de trabajador social dispute su, digamos, su prestigio. De lo que estamos intentando hablar es de cómo, como colectivo profesional, discutimos cuáles son los criterios de validez hegemónicos en el campo de, por lo menos, las ciencias sociales, que es el espacio epistemológico que nos convoca, y cómo podríamos crear otros criterios de cientificidad que den mejores y más acertadas respuestas a las problemáticas sociales complejas. Ahora, ¿cuáles son los criterios por los que se valida, ¿no? En esta instancia de validación expositiva que decíamos, cuáles son los criterios hegemónicos de un campo científico que sigue permeado por la lógica positivista, moderna y capitalista también, ¿no? Lo que vimos también en encuentros previos cuando hablábamos de la lógica neoliberal y meritocrática hegemonizando el campo y cómo pensar formas otras de habitar la academia y de transformar la academia en una trinchera, como nos invitaban a pensarlo Janina Muñoz Arce, Natalia Hernández Mari y Melissa Campana. Entonces, bueno, si como dice Audre Lorde, no se puede combatir con las herramientas del amo, ¿no? La casa del amo, también es cierto que sí tenemos que conocerlas, sí tenemos que conocerlas y la lógica hegemónica dentro de lo que es la publicación de los resultados investigativos es la lógica de lo que llamamos los índices de impacto o los factores de impacto, ¿sí? Que son medidas cuantificables que de alguna manera traducen en números aprehensibles los indicadores de prestigio y de autoridad científica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya están, digamos, consolidadas y construidas como fórmulas los criterios para medir el grado de cientificidad, vamos a decir, de una publicación, el grado de prestigio, el grado de peso y de autoridad de un autor, pero también de una revista, pero también de un periodo, ¿no? Del autor o de la revista. Entonces son distintas las métricas que se sacan, ahí hay algún ejemplo, pueden ver acá la presentación, pero y bueno, y hay algunos números que a mí ahora cada vez más me piden para
currículum y cosas que tengo que armar, cuál es tu Q1, si tus publicaciones están dentro del Q1, el Q2, el Q3, cuál es tu índice H, bueno, ¿qué significa todo eso? Hablando así sencillamente, nosotros un espacio donde publicamos son revistas y revistas científicas, revistas que digamos no son simplemente de divulgación, sino que suponen un proceso de evaluación. Vos mandás un artículo a una revista académica indexada y esa revista indexada va a enviar a un tipo de evaluación que es ciego o de pares ciego, se dice, ciego porque no sabes ni quién te evalúa, ni vos como evaluadora sabés a quién estás evaluando. Y ahora me han hecho acordar que tengo que terminar una evaluación con esto. Pero entonces se te evalúa y si los distintos evaluadores, que suelen ser tres, aceptan tu publicación, que la pueden aceptar sin más, aceptar con correcciones que se exigen sean hechas para poder presentar luego el trabajo, o desestimar de pleno, de una, bueno, te queda entonces, si se te acepta la publicación, queda publicada en la revista. Esa revista va a estar indexada. Indexada quiere decir que va a estar dentro de un índice. Esos índices, las revistas acceden si cumplen determinados requerimientos, ¿sí? Entonces las revistas van buscando cumplir esos requerimientos que tienen que ver con quiénes son sus evaluadores, qué tipo de publicaciones hacen, a cuántos llegan, cuántas citas tienen las publicaciones que han hecho, bueno, y en base a esos indicadores van logrando indexaciones cada vez más prestigiosas. Entonces hay revistas que están dentro de la tasa de las más prestigiosas, son las Q1, ¿no? Q2, Q3, Q4. Y el índice H es este índice que es un poco como el numerito personal, ¿no? Que se hace también con una cuenta, donde se ve básicamente cuántas veces fuiste citado en un periodo determinado, ¿no? Pero es con una cuenta que no nos importa. De todo esto que parece tan complicado, ¿qué es lo que nos importa? Es hacer un pequeño análisis epistemológico y político de cuál es la lógica que subyace a esto, ¿no? Que es una lógica donde el criterio que predomina es la cita, la citación. Es decir, tu prestigio es equivalente a cuántas veces tus colegas te citaron, ¿no? Entonces, no se está evaluando acá, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? El valor social en términos de impacto que producen transformaciones empíricas de la vida cotidiana de los sujetos, lo que yo investigué, sino lo que se mide es si otros colegas me citaron a mí, ¿no? Por tanto, el grado de influencia que mis ideas tienen dentro de la comunidad académica. Es un factor que es relevante, sin duda, es relevante, pero que podríamos permitirnos discutirlo un poquito, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué otras variables sería importante analizar? ¿Sí? ¿O por qué esta es la única? E incluso esta cuestión de la citación, ¿qué supone? Porque esa citación supone también que te conozcan, y si te conocen, te conocerán más si publicas en determinadas revistas, ¿no? Y esto también lo estuvimos trabajando cuando hicimos la visita a la biblioteca y Susana, nuestra bibliotecaria, nos mostraba digamos, los sitios y las indexaciones de las revistas y los tipos de revistas, y si eran revistas cerradas o de acceso abierto, open access, ¿no? Entonces, todas esas son preguntitas que nos vamos a hacer en un momento. Hay muchas discusiones, por ejemplo, sobre cuando se forma en investigación, ¿para qué formamos? Si formamos para esto, para que ustedes después puedan disputar ahí, o si formamos para otra cosa. Y creo que acá hay una decisión que es relevante tomar en pedagogía, que es cuando uno decide formar para algo, si está decidiendo por otros o no. Entonces, creemos que en el marco de los procesos de formación en investigación en trabajo social es muy importante conocer todas las ligas, por decirlo así, ¿no? Y conocer los distintos debates y los distintos circuitos, ¿no? E ir construyendo colectivamente proyectos, no uno solo, proyectos ético-políticos que busquen discusiones y que busquen estrategias diversificadas. Y es saludable que una parte de nuestro colectivo profesional conozca
estos debates e incida en estos debates y participe de estas disputas. Y también es saludable que conozcamos otros circuitos donde nuestras producciones puedan circular y otros efectos que puedan hacer. Lo cierto es que si nosotros desestimamos sin más por la evidente impronta de lógica neoliberal de estos indicadores, si desestimamos sin más este espacio como un campo de disputa y de batalla, ese espacio lo van a ocupar otras disciplinas que van a ser las que conduzcan la discusión académica. Y quizás es relevante que algunos de los nuestros estén ahí dando esa batalla también desde una perspectiva situada, crítica, feminista, de trabajo social. Bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de socializar lo que ya hicimos? ¿De poner a la venta nuestra mercancía de producto académico ya terminado? ¿Estamos hablando de comunicar? ¿Estamos hablando de divulgar, que es una categoría que también se presenta mucho en la academia y que busca de alguna manera producir mediaciones para vulgarizar, si vale el término, para hacer aprehensible, para construir, derivar una forma de comunicación no academicista del resultado? Estamos hablando de eso, estamos hablando de compartir saberes, estamos hablando de diálogo de saberes, estamos hablando de performatizar. ¿Y qué queremos decir con esta palabra? El concepto de performance supone una puesta en acto. Estamos hablando quizás de que cuando comunicamos los resultados de nuestra investigación no solo estamos con la vieja lógica de la teoría de la comunicación lineal, yo emisora comunico un mensaje ya cerrado a un receptor que recibe la información de lo que yo comuniqué. Quizás podemos pensar este momento tan importante de hacer rodar lo que construimos, lo que descubrimos, lo que produjimos con otros, hacerlo rodar y que en ese hacer rodar produzca cosas nuevas. No solo alguien se documente de una información, sino que podamos producir una experiencia epistemológica, estética, política, en el momento mismo del compartir los saberes. Hay circuitos que son por ahí los más tradicionales, los clásicos, donde nosotros ponemos a rodar eso que produjimos. Uno son los eventos académicos. Nosotros estamos organizando unas jornadas donde vamos a hacer esto, ¿no? A partir de ponencias o pósters, ¿sí? Producciones académicas escritas donde nosotros sintetizamos los resultados de un trabajo. También hay otro tipo, no solo son resultados de investigación lo que se presentan en congresos, hay textos de tono más ensayístico, más tipo ensayo, ¿no? Reflexiones teóricas. Y bueno, en general también son evaluadas, ¿sí? Por un comité académico y nos permiten la presencia sincrónica in situ con otros colegas que investigan temas afines. Entonces nos encontramos en esas jornadas y ahí se da un poco esto que hablábamos de que la autoridad científica supone que los pares te reconozcan. Entonces en esa ronda de pares, donde en la mesa de ponencia suelen estar los 3, 4, 5, 2 que exponen, y a veces, si son jornadas así más numerosas, una suerte de público, ¿no? Los que participan como asistentes o expositores en otra mesa, pero van a escuchar mesas donde no exponen, ¿no? Y entonces se da una conversa, un debate, un contrapunto, un intercambio. Se crean también lazos entre grupos de investigación en las jornadas, ¿no? Y demás. También tenemos otra manera de publicar otro circuito, que son los artículos de revista, que son los que nos proveen también todas esas indexaciones y esos factores de impacto de los que hablábamos hace un ratito. Bueno, algo que no dije es que muchas veces que presentamos la ponencia, luego lo que ocurre es que esas ponencias se publican en lo que se llaman las actas del Congreso, las actas del... Cuando eso es así, en general se nos consulta cuando mandamos la ponencia, que primero siempre se manda un resumen. El resumen es lo que se evalúa y si el resumen está evaluado satisfactoriamente se manda la ponencia, ¿no? Y cuando mandamos la ponencia en general nos preguntan si queremos participar de la publicación en actas o no. ¿Por qué nos preguntan y no lo hacen de una? Por 2 o 3 motivos. Uno es que quizás nosotros esa comunicación preferimos preservarla para enviarla luego a una revista, porque en general me da más puntaje en los sistemas de evaluación académico y científico una publicación en revista que en un acta de congreso.
por lo que decíamos antes del factor de impacto y demás. Puede ser que para después publicar en actas tenga que seguir elaborando el trabajo y no tenga el tiempo, las ganas, la voluntad de hacerlo. Bueno, por último están los libros. Los libros han ido cayendo en su valor en el mercado académico, por decirlo así, porque nos vale mucho más en este circuito también tan competitivo del mundo académico científico una publicación en una revista que un libro. No obstante eso, el libro tiene una singularidad que, digamos, que es realmente relevante, ¿no? No tiene su correlato de valor en el campo más meritocrático de la academia, pero sí tiene su correlato de valor en lo que produce un libro como objeto, como artefacto, como experiencia de lectura, ¿sí? No todo se puede sintetizar a un paper, ¿sí? Hay ideas que requieren su elaboración en libros y hay también estrategias que articulan, ¿sí? Estrategias quienes nos dedicamos a la investigación lo hacemos mucho, ¿no? De ir como haciendo estos contrapuntos entre estos tres elementos, ¿no? Y vamos a los congresos porque es una manera de crear red, de debatir, de encontrarnos, de someter a eso, a la discusión llana y horizontal con otros nuestras ideas y nuestros hallazgos. Publicamos en revistas en el marco también de los requerimientos que nuestro propio trabajo, ¿no? Asalariado nos impone de productividad, pero también para dar una disputa en esas revistas y en ese campo de la autoridad científica hegemónica, dar ahí una disputa, no regalar ese espacio de construcción también de criterio político y epistemológico, y también producimos libros que nos permiten que las ideas circulen, que sean leídos a la formación de grado también, que podamos ampliar y colectivizar la discusión. Muchos de nuestros libros de los grupos de investigación son compilaciones. Esta cátedra ha publicado ya un libro digital de acceso abierto, gratuito, está por salir el segundo y vamos a hacer un tercero, y eso nos permite armar como una mesa textual de discusión y de diálogo entre estudiantes, investigadores y docentes. Entonces, bueno, son distintas, digamos, superficies donde se juega la producción y la socialización del saber y que tienen distintos objetivos y características y es importante ir conociéndolos. Falta poquito, ¿eh? Entonces, no sé si falta tan poquito, falta un ratito. Entonces, algunas preguntas para politizar un poco para sacar el piloto automático, para intentar ver qué hay detrás de cada decisión de publicación, cada lógica de publicación y digamos, tomar decisiones que se avengan a nuestras posiciones éticas. Quiero decir, todas esas preguntas que nos hacíamos al inicio en el problema de investigación, todo ese posicionamiento filosófico, político, ético, que puede ser del orden de los feminismos, por ejemplo, del pensamiento crítico, de la descolonización, de un pensar situado, del enfoque que sea, debería seguir operando en este momento de decidir, bueno, quiénes van a acceder a esto que produje, ¿no? Y entonces ahí algunas preguntitas para ayudarnos en esta suerte de proceso de reflexividad, ¿no? De vigilancia epistemológica, de proceso ético también de pensar la investigación y sus productos. Una es, bueno, ¿quiénes queremos hablar? ¿Quiénes queremos decir? ¿Quiénes queremos escribir? ¿Sí? Soy yo como individuo, soy yo como parte de un grupo de investigación, voy a escribir, voy a coescribir con otros, ¿sí? Nosotras con una colega muy querida, Mariana Alvarado, que tenemos un texto de ella, es del CONICET y de la Universidad de Cuyo. Hicimos un escrito sobre feminismos hace poquito y entonces uno de los criterios que hay que poner siempre, si es en coautoría, es quién es el autor, quién va primero y quién después. Y tiene distinto peso en eso que les decía de los factores de impacto y en esas medidas, ¿no? Entonces nosotros escribimos una leyenda, la escribió Mariana, muy bonita, me encantó, que decía que nosotros poníamos nuestros apellidos en orden alfabético
y que el único indicador de que vaya uno primero y otro después es la inicial del apellido paterno, porque seguimos con la línea no matrilineal, sino patrilineal, pero que de ninguna manera una de nosotras era más autora o menos autora que la otra. Bueno, muy lindo eso que escribimos. Es una performance de alguna manera eso que hicimos, es un ejercicio de disputa política por los sentidos. Lo cierto es que los indicadores, digamos, se mantienen igual, aunque hagamos pies de páginas nosotras, pero bueno, es una manera de no rendirse sin más frente a la lógica hegemónica e intentar ir generando debates que a la corta o a la larga, y lo sabemos porque la lucha feminista así lo muestra, van generando transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes queremos hablar, decir o escribir? ¿A quiénes le queremos hablar? Y eso nos permite también elegir en qué circuito va a circular nuestro escrito. ¿Y para quiénes? No siempre a quienes le hablamos es lo mismo que para quienes hablamos, ¿no? A veces nosotros queremos dar una discusión y queremos darla con, por ejemplo, decisores políticos en pos de una estrategia que vienen llevando otros sectores que no son decisores políticos. Y nosotros nos unimos, ¿sí? No de manera extractivista, no siendo la voz de los que no tienen, sino yendo a dar esa discusión que determinados colectivos populares, sociales, dan en otros ámbitos, y recuperando esos intereses y como aliados de esos intereses vamos a dar esa discusión a otros espacios. También podemos decir, bueno, en esto de quiénes hablamos, por ahí esos compañeros, compañeras del territorio pueden ser parte de ese colectivo de quienes hablamos, ¿no? No siempre el paper, la ponencia, el libro lo escriben investigadores, lo escriben también activistas, militantes, ¿no? Podemos hacer hibridar ahí digamos, ensambles que nos permitan darle más potencia política y hacer subversiones a la lógica instituida, ¿sí? ¿Dónde voy a decir, bueno, quiero ir a un congreso? Bueno, ¿a cuál? ¿Quiero ir a una revista? ¿A cuál? ¿Quiero publicar en un libro? ¿De qué tipo? ¿No? ¿Por qué ahí y no en otro lado? ¿Cómo me quiero expresar? ¿Qué registro escritural voy a utilizar? ¿Voy a usar la primera persona? ¿Voy a usar el impersonal, la tercera persona? ¿Voy a utilizar un lenguaje más llano, más escabroso? Bueno, eso también, el tono del texto es algo importante para discutir. Recuperando un poquito la dialéctica marxiana, ¿no? de Carlos Marx, qué se gana, qué se pierde y qué se transforma con y en este escrito, ¿sí? ¿Qué sumo al publicar esto? ¿Qué pierdo al publicar esto? ¿Qué se transforma al publicar esto? ¿Qué produce en otros mi escrito? ¿Produce enojo? ¿Produce complacencia? ¿Produce nada? ¿Produce, bueno, puntaje para mi currículum? ¿Produce discusiones en el aula? ¿Produce, bueno, qué produce? ¿Qué lugar ocupa como medio y como fin en el marco de qué proceso? ¿Sí? Muchas veces yo, en el marco de un proceso y de un objetivo que tiene ese proceso, como medio, la publicación es una parte. Yo, por ejemplo, si quiero avanzar y quiero ejercer el trabajo social en la investigación y quiero presentarme a becas de investigación o quiero ejercerlo en la docencia universitaria, bueno, es relevante que yo, es parte de ese camino que yo dé discusiones por medio de la publicación, ¿no? Entonces eso también relevante. ¿Y en qué estrategias se enmarca este proceso para poder también desindividualizar la publicación, que si miramos lo del índice de impacto, vemos que desde la lógica hegemónica es una tarea meramente individual o de coautoría, pero de trayectorias individuales, y pensar la publicación como parte de una estrategia política de construcción de poder popular, de disputa de sentidos, de otras cuestiones. Bueno, acá sinteticé algunas estrategias de subversión del campo científico, algunas estrategias para no abandonar el campo científico, sino disputar desde adentro lógicas otras. Una es un poquito repite lo que ya dijimos, pero para que nos quede como más en concreto, la autoría. Bueno, ¿quiénes pueden publicar? Sacarnos de la cabeza que solo investigadores consagrados pueden publicar.
Todos los que tenemos algo para decir podemos publicar, no se pide ningún título habilitante para publicar, ¿sí? Ya sea para mandar una ponencia a un congreso o para enviar una revista, ¿sí? Si bien nos piden a veces un resumen de nuestra currículum, no es condición necesaria tener título. Yo como estudiante publicado, ¿sí? Y lo podemos hacer, pueden publicar militantes, activistas, bueno, distintos sujetos sociales, ¿sí? Y es saludable que propiciemos esa lógica, ¿no? Que no compremos negativas que no están explicitadas. Luego también trabajar en la creación de nuevos circuitos, ¿sí? Por ejemplo, crear una revista académica es un acto profundamente político, ¿no? ¿Y qué nos permite? Y nos permite visibilizar, por ejemplo, campos temáticos que por ahí no tenían un espacio, ¿no? De discusión. Hay revistas temáticas, hay revistas disciplinares y revistas temáticas, y revistas que son de sociología, de ciencia política, de trabajo social, revistas que son sobre, por ejemplo, feminismo, sobre género, sobre familia, sobre Estado, ¿no? Y que son más pluridisciplinares. Bueno, podemos crear nuevos circuitos, ¿sí? Y como digo, lo de las revistas pueden ser otro tipo de circuitos también, ¿no? El colabor, propiciar, aunque sea costoso y aunque sea complejo, pero dar el debate y propiciar que algunas de nuestras producciones sean en colabor, porque si nosotros venimos trabajando todo un proceso de investigación, donde pusimos el foco en la participación, en nuestro activismo, en que el otro no es objeto de investigación, sino sujeto, no podemos olvidarnos de todo eso al momento de publicar y decir, bueno, listo, chau, ahora es mío, sino que tenemos que pensar estas estrategias de colabor. Mestizajes, sí, hibridar lenguajes, esto también es súper interesante, la posibilidad de que pensemos, yo les nombraba los modos como más tradicionales y clásicos de socializar resultados de investigación, pero tenemos otro y ahora vamos a ver un ejemplo hermosísimo y podemos hablar de videos, de libro álbum, como vamos a hacer este año la materia, en distintos tipos de lenguaje donde lo artístico también viene en correlato. Y otra estrategia súper importante es el citado. Vieron que decíamos que estos índices H, factor de impacto y demás, toman como un criterio fundamental el citado, cuántas veces fue citado. Bueno, esto lo vimos en la materia, el citado como acto político, revisar a quién estoy citando yo cuando escribo y por tanto a quién estoy visibilizando y qué capital estoy contribuyendo a acumular y a quién estoy invisibilizando, ¿sí? La mayoría de mis citas son varones, la mayoría de mis citas son mujeres, la mayoría de mis citas son de Europa, son del norte, son de Latinoamérica, y uno dirá, bueno, pero el que dijo las cosas las dijo. Sí, bueno, pero también está en nuestro rol y a nuestra tarea ir buscando aquello que no por casualidad está más vedado, recuperar esos tesoros de saber otro que no siempre aparecen primeros en los buscadores de Google, socializar esos autores, esas autoras, esas referencias, darles lugar en nuestros programas de las materias, en nuestros proyectos de investigación, en nuestros marcos teóricos y citarlos como una manera también de contraponer el monopolio. Es algo así como aparece mucho en las estrategias de los colectivos, por ejemplo, veganos, vegetarianos, que hacen una crítica al alimento industrializado, ¿no? Y que dicen, bueno, compre local, esto no me acuerdo cómo se llama, kilómetro cero, creo que es comprar alimentos producidos en tu territorio. Bueno, una lógica así también para lo que es la academia. Bueno, y para cerrar les quería compartir algo de esto. Este librito, ahí lo tengo al revés, es un librito que me regalaron en el viaje que hice hace poquito a Colombia con Claxo, a una carrera de trabajo social de allí. Es un libro que se llama Un día sin ti, una vida contigo. Van a ver acá a continuación las páginas que están fotografiadas para que lo puedan ver, porque no lo tengo en PDF sino en papel. Y les voy a invitar a que lo lean. Yo simplemente ahora les comparto brevemente de qué se trata.
Este libro es parte, y tienen también ahí el link para acceder si quieren al Instagram, es producido, digamos, por un semillero de investigación, que los semilleros de investigación son una suerte como de grupos de investigación con mucha participación activa de estudiantes. Este se llama Semillero Pasos, Paz con Z y después SOS, Pasos. Eh, la directora de ese semillero es Alba Lucía Cruz Castillo, es una profe de trabajo social de allí. Y este libro compila un primer apartado más metodológico y después una serie de piezas literarias, cuentos, narrativas. ¿Y de dónde surge? Surge de un proceso de investigación muy interesante en el cual este semillero, este grupo, sobre todo, como les decía, de estudiantes y sobre todo trabajo social, se acerca a un territorio de desplazados, ¿sí? De desplazados por, bueno, esto, como les decía, es en Colombia, que es un territorio que fue atravesado por una serie de conflictos sociales y políticos y armados terribles. Entonces se entrevistan a familias que mantienen al día de la fecha integrantes de su familia desaparecidos, ¿sí? Ya sea por los paramilitares, el narcotráfico u otros actores. Entonces, ellos recrean el instrumento de entrevistas y lo transforman en lo que ellos denominan escuchas, hacen las escuchas a esos familiares y después en base a eso producen relatos, narrativas, que algunos combinan los datos duros, digamos, que esos familiares les dieron con ficcionalización o estetización, es decir, narrativizar las historias, las terribles historias de violencia, ¿no? Por las que esa familia fue atravesada. Y esos cuentos después, bueno, articularon con un instituto educativo de diseño y arte, donde otros estudiantes hicieron las ilustraciones de esos cuentos. Y lo que me contaba Alba, la directora, es que decía, nosotros hicimos el informe para la comisión de memoria, el informe técnico, ¿no? La publicación de los resultados de datos cualitativos, y objetivos, ¿no? que se construyeron, dice, pero ese informe no le iba a hablar a esas familias. Entonces decidimos hacer esta publicación una publicación que dialoga con esas familias, que permite algo del orden de la reparación y no solo de extraer un dato, que permite un diálogo, algo también, como dice el feminismo comunitario, del orden del sanar, ¿no? Y a su vez supone una disputa en un escenario donde las sociedades cada vez más se van derechizando, un granito de arena en la disputa de sentidos para crear una sensibilidad otra frente a la violencia como herramienta política. Entonces, ese cuento que les compartí ahí, que después pueden leer si quieren en el Geniali que les dejé, es muy impactante y también me pareció muy interesante ver cómo la creatividad y la convicción política nos permite construir otras estrategias de socialización de saberes que a su vez producen nuevas experiencias y transforman lo social. La investigación transforma también lo social. Bueno, eso es todo por hoy y nos seguimos encontrando.